Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo desde las oficinas de Revista Belcebú. Pues un saludo y agradecimiento a todos. Nos encontramos aquí Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros, editores de la revista Belcebú. Pues bueno, como pueden ver, las imágenes que nos acompañan, obviamente haremos un homenaje, un tributo a uno, pues creo que decir director de cine es como que minimizar su trabajo porque sin duda estamos hablando de uno de los grandes artistas estadounidenses del siglo XX y lo que va del XXI. Como muchos de ustedes deben saber, hace unos días, el pasado 15 de enero, falleció a los 78 años David Lynch, artista imperecedero, de una obra imperecedera y de un pensamiento imperecedero. Falleció a los 78 años. Pero bueno, pues como sabemos, nos deja una filmografía totalmente vital, original y pues que no deja títeres sin cabeza, ¿no? Una filmografía que es muy interesante porque aun cuando estamos hablando de uno de los directores de ideología, pensamiento y formatos más abstractos, eh, como mucha gente ha podido darse cuenta estos días, que han sido el duelo de la partida física de Lynch, es un director que dejó muchas semillas, dejó muchas ideas, dejó una influencia mayor en el arte actual. Y sin duda, pues esto es notorio, ¿no? Porque estamos hablando de un director que si bien comenzó a trabajar desde 1977, eh, durante muchos años fue un outsider hasta que prácticamente presentó su cuarta película, Terciopelo Azul, de la cual acá atrás se ve su crédito en pantalla. A partir de esta película como que empezó a sonar un poco más, inclusive después del estreno de Dunas, ¿no? Porque podemos recordar que Dunas fue un fracaso financiero en su momento, aunque la película ha crecido en importancia con los años, pero fue tal vez con Terciopelo Azul que Lynch colocó su nombre en el firmamento del arte cinematográfico y del arte mundial y comenzó a ser un autor al cual se le debía de poner atención, ¿no? Aún cuando tenía Dunas, o tenía una película oscareada como fue El Hombre Elefante, y aún cuando tenía un gran filme inicial, una película inenarrable e irrepetible que se llama Eraserhead. Entonces, pues bueno, aquí Sergio, Santiago y yo, pues nos hemos reunido con el pesar, sin duda, pero con la emoción también de poder hablar y rememorar una obra, repito, tan vital como la de David Lynch. Pues sí, sí, exactamente. Lamentablemente empezamos el año con esta, digo, no fue ninguna sorpresa también, lamentablemente, porque ya desde hace varios meses, pues, nos llegaban reportes muy apesadumbrados, ¿no? Respecto al estado de salud de Bill Lynch. Y luego, para todos esos testigos que tengamos en el futuro, ¿no? Todas esas personas que nos visiten en los próximos años, pues tenemos que comentar que también había habido unos incendios terribles allá en California, y pues eso fue lo que terminó de mermar, porque pues obviamente tenía un problema pulmonar después de toda esa cantidad de años de fumar como una auténtica chimenea de Eraserhead, ¿no? Entonces, pues sí, pues justamente el quince de enero, 5 días antes de su cumpleaños, ¿no? Su Ujú. cumpleaños 78, si no recuerdo mal, eh, pues ya fallece, ¿no? 79. 79, ya, o Mm. sea, no llegó a los 80 años. Y aquí, de primera mano, ¿no? Sobre todo de primera mano, ahora que estamos aquí,
en internet, que todos somos internautas, descubrir, contemplar cómo un universo de generaciones le rinden homenaje, pues es yo creo que lo más agradable, la sorpresa quizá más agradable que hubo durante estos días. O sea, ya pasaron 11 días, estamos en 26, ya pasaron 11 días y no se ha reducido ni un poco la cantidad de homenajes, la cantidad de anécdotas, de recuerdos, de personas que lo encontraron, bueno, desde gente que trabajó obviamente con él muchos años hasta gente que lo vio en el aeropuerto y el propio Lynch les hizo un comentario extraordinario ahí en ese momento que bajita la mano quizás le cambió la vida, ¿no? Y como bien señalas, pues estamos hablando de una persona que fue pintor, que trabajó artes escénicas, que realizó cómic, ¿no? Un cómic maravilloso, que hizo animación y sobre todo, bueno, pues el cine, ¿no? El cine que si nos ponemos muy estrictos, su última película pues fue The Strike Story, ¿no? Pues, del 2000, ¿no? Más o menos, porque pues fue la película así tal cual, hecha y derecha. Después de eso, nos tocó en estos últimos 25 años, 24 si ustedes quieren, pues contemplar una y otra vez cómo destruía las formas, ¿no? O sea, una y otra vez cómo transformaba las cosas, desde Mulholland Drive, que podría haber servido como un serial de televisión que hubiera llevado más allá de lo que fue Twin Peaks, todas las formas y todas las cosas, todos los temas, hasta esa telenovela surrealista, pero no me atrevo a llamarlo surrealista porque va más allá. Por eso es que nació justamente el adjetivo lincheano, ¿no? Porque hay muchísima gente que intenta emular una y otra vez esta curiosidad, esta magia, esta capacidad inacabable que tenía David Lynch de crear atmósferas totalmente enrarecidas. Y bueno, pues que fue Inland Empire, que es como una especie como de telenovela llevada hasta sus últimas consecuencias. Y además cierra con esta tercera temporada de Twin Peaks, ¿no? Que para todos es como, o sea, para todos los que la han visto, pues es uno de esos objetos valiosísimos de los últimos 10 años. O sea, que lo ha superado, ¿no? Finalmente, pues la otra situación que pues, como que nos toca testimoniar, que nos toca contemplar y sobre todo nos toca denunciar, ¿no? Pues es estos últimos, o sea, como esta década de los 2020, el streaming y todo esto realmente no le da lugar, no solo a él, sino a muchísimos artistas de su generación, a muchísimos directores, pues no le dan cabida a sus proyectos, ¿no? O sea, se quedaron muchísimos proyectos en el tintero, lamentablemente, y mucho de esto pues fue por una completa, total y absoluta miopía de parte de todos estos portales, de todos estos servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente se da esta situación, estamos conmemorándolo, sobre todo, estamos recordándolo porque, digo, pues comentarlo y demás sería absolutamente inacabable, ¿no? Y yo con mucho cariño recuerdo aquel que habrá sido 2019, sí, pues sí, en plena pandemia, cuando surge esta curiosa, bueno, empezó a surgir entre todos los que somos más o menos como fans de estas cosas, pues una especie como de Google Drive donde un par de jovenzuelos habían subido todo, absolutamente todo lo que tenían de David Lynch, de un modo absolutamente heroico, pues lo subieron ahí para que todo el mundo lo conociera, con muy buena calidad, con todos los extra, con todos los bucles, todo fue, no me acuerdo cuántos gigas era, pero pues fue uno de los momentos más extraordinarios de la pandemia, todos estos días en los que a mí, por ejemplo, me tocó ver desde los cortometrajes hasta las últimas cosas que había hecho con una calidad excelente.
Y que hayan sido unos jovenzuelos, pues es también muy agradable, porque a veces uno cree que ya no hay esperanza y de pronto surgen estos héroes, ¿no? Entonces, bueno, pues solo nos ha dejado cosas agradables, cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Ni siquiera la cultura woke pudo, con Mm. uno o dos intentos que llegué a ver por ahí, pues no pudieron manchar ni tantito la imagen. Porque a final de cuentas, después de todo lo que pasa, después de que pasa todo lo que sucede, pues solo queda en nosotros dos cosas, ¿no? Nuestro trabajo y la forma en la que interactuamos con los demás, ¿no? Y pese a que era un personaje extremadamente riguroso, yo no he visto ni una sola anécdota, ni una sola remotamente negativa. Entonces, eso ya es, en este momento aquí y ahora, es un absoluto milagro. Y eso es muy interesante, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de un autor eh, que sin presentar una personalidad o una intención oscura, sí, buena parte de su trabajo, de su obra, de su investigación artística, se centró en el lado oscuro de la vida, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo a pesar de que a través de su obra presentó momentos no solamente grotescos, sino realmente incómodos, monstruosos, tétricos, esto lo pudo balancear con una personalidad y una manera de pensar, inclusive con una manera de vivir que fue muy positiva, ¿no? Porque recordemos que durante, si bien desde buena parte de su vida él realizó la, ¿cómo se llama? Eh, lo que realizaba constantemente esta trascendental, ¿cómo se llama? El weather, meditación. La meditación trascendental, Sí, sí, perdón. sí. Este, ah, como a pesar de esto, bueno, más bien, a pesar de que estos temas retrataba en su obra, a través de la meditación trascendental, pues él era pues una persona que trataba de buscar y transitaba por la vida de la manera más positiva, ¿no? Y esto, por supuesto, en los últimos años, en más de la última década, lo hizo tener interacciones con muchos escenarios distintos a los del cine, ¿no? Inclusive podemos recordar que aquí en México realizó tuvo un encuentro con universitarios en la UNAM a través de una videoconferencia, ¿no? Donde habló sobre todo de la meditación trascendental, también de su cine, obviamente, pero digamos que ese fue como que el meollo del asunto y fue lo que en muchas ocasiones me parece que en años recientes fue lo que lo mantuvo en un contacto continuo con la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces esto nos habla de un autor, pues, bien interesante, ¿no? Porque, repito, por un lado está este lado oscuro que retrató y que a través de él nos enganchó a muchos espectadores, como que fue la razón por la cual nos acercamos a su obra. Pero también por otro lado podemos ver que se trata de un estadounidense que creció en un ecosistema tan común como el de cualquier estadounidense, ¿no? Es decir, es un estadounidense de la posguerra que estuvo definido, cortado por la televisión, por la programación televisiva, por la cultura que se repartió en Estados Unidos a partir de cada presidente. Es un director que podemos encontrar por ahí su foto con Woody Woodpecker, que se encontró tirados por ahí en la calle, que los sentó en un sillón y se tomó fotografías con él. También un director que iba a desayunar a un desayunador muy popular en Estados Mm, Unidos, que tenía una figura ahí muy emblemática. conocida, muy emblemática. Y pues bueno, el Lynch nos puede hablar de igual manera y con el mismo cariño de las caricaturas de Walt Disney de los años 30 y 40, como de lo más oscuro de la cultura contemporánea internacional, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que realmente David Lynch, más allá de ser un enigma, era un autor que
reunía todo tipo de referencias y todo tipo de conocimiento, y esto es lo que hacía tan rico pues su discurso, ¿no? Su trabajo. De tal manera que, pues bueno, solamente un director de la talla y del bagaje de Lynch nos pudo entregar una telenovela como lo fue Twin Peaks, donde nos habla de una generación de estudiantes modelo. No solamente me refiero por su supuesto desempeño ante la sociedad, sino por el corte físico que tenían, ¿no? Es decir, Ujú. eran figuras de pin-up de Estados Unidos de los 50, pero conforme va avanzando esta telenovela bonita, nos vamos enterando del mundo grotesco y oscuro que realmente estaba oculto a través de las sonrisas de estos personajes y de todos los elementos de la familia, ¿no? Entonces, David Lynch como que nos vino a entretener, pero también vino a desenmascarar todo lo que se desarrollaba en la sociedad estadounidense y por tanto en la sociedad mundial, ¿no? Y eso, pues es de agradecer porque nos deja así uno de los eh, cuerpos autorales más interesantes, ¿no? A esto hay que agregar que Lynch no solamente tuvo esa capacidad para construir un Estados Unidos que todos reconocíamos, pero en el cual nos hacía poner atención en aspectos que normalmente no le poníamos atención o que le ponemos atención de otra manera, ¿no? Es así que los aserraderos de Twin Peaks, que las fábricas de Razorhead, que los jardines de Terciopelo Azul, que los freeways en Lost Highway o en Mulholland Drive eh, toman otro ímpetu, toman otro cariz en sus películas, en su discurso, y repito, nos hacen ver ese otro aspecto oscuro y tal vez más interesante, o distinto al menos, que el que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Y todo esto en conjunto, pues nos entrega pues esa manera muy peculiar de ver la vida contemporánea, la vida del habitante común y corriente, pero que se enfrenta a situaciones extraordinarias y pues que nos hacen ver esta filmografía de Lynch, hablando de su filmografía, como algo totalmente peculiar dentro de la industria cinematográfica estadounidense y a partir de ello de la industria internacional, ¿no? Eh, Todo esto, por supuesto, eh, es concretado con la ayuda, con la colaboración de otros grandes autores, ¿no? Digo, ahorita por hacer una mención, simplemente Terciopelo Azul. Terciopelo Azul, cuando inicia con esta secuencia de créditos inolvidable, con un terciopelo azul de fondo, y con el score Sí, de Angelo claramente. Badalamenti, híjole, es que ese score, cuando nos sentábamos en el cine a ver Terciopelo Azul, y después del logo de Dej, de Dino de Laurentiis, que fue quien produjo esta película como pago a Dunas, y entra los tambores y los violines, las cuerdas del score de Angelo Badalamenti, dándole forma a este terciopelo azul, en verdad que uno siente una opresión en el corazón porque estás viendo algo que ya se deslumbra monumental, ¿no? Y de ahí termina la secuencia de créditos y va al corte de un mosaico de la vida diaria ahí en un suburbio estadounidense con Blue Velvet de fondo. Te está hablando ya de una construcción de imágenes, de sentimientos, de ideas, de momentos que efectivamente son obra de un autor, pero un autor que también ha sabido rodearse de un grupo de artistas que si no fueron tan importantes de manera solitaria como lo fue David Lynch, sí Ujú. lograron estar a la altura de David Lynch cuando trabajaron en conjunto, ¿no? Entonces, David Lynch no solamente deja una obra impresionante por haberla realizado él mismo, sino que también es importantísima por el trabajo en colaboración que logró, ¿no? Eh, Como sabemos, el cine es uno de las grandes artes que son resultados de la colaboración, pero sin duda hay autores que sobresalen por tener ese talento doble
para lograr reunir y lograr sacar lo mejor de los grandes autistas como es Angelo Badalamenti, el grupo de autores, de actores con el que se rodeaba normalmente y muchas otras cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Y no, no olvidemos, digo, para mí se consolida uno de los grandes héroes de la cultura popular o de la cultura que nos interesa a nosotros, por lo menos, pues que es Mel Brooks, ¿no? Porque pues Exacto. Mel Brooks fue el que le dio el visto bueno para que después de Eraserhead, pues hiciera el hombre elefante, ¿no? O sea, tuvo esa visión. Y también tuvo la visión algunos años después, pues por Cronenberg, ¿no? Y muchas cosas. Entonces, Ujú. lo defendía de una forma, bueno, ahorita surgen, porque además digo, Mel Brooks sigue vivo, ¿no? Eso es lo más Exacto. interesante. Y hay infinidad de testimonios de lo mucho que defendía Mel Brooks a la visión original de David Lynch, ¿no? Porque si tuvo enemigos, le podemos decir así, y que hasta la fecha en esos extraordinarios extras de la tercera temporada de Twin Peaks, pues surgen y surgen una y otra vez, y son con los únicos con los cuales se pone realmente furioso David Lynch, ¿no? Así con sus Ujú. pelos así, se le paran todavía más pues son los ejecutivos ahí que siempre están de lo más conchas ahí, o sea, ni saben nada y están opinando, ¿no? Entonces, justamente uno de los primeros que le hizo frente a este grupo de gente que nada más de pronto parece que solo tiene dinero y ya, ese es su único talento, pues fue justamente Mel Brooks, ¿no? Y eso pues hizo que tuviéramos una obra tan interesante como lo es El hombre elefante, ¿no? Que es prácticamente como si fuera, o sea, si no ahondas, es como si fuera de otro director, ¿no? Es como un director ahí. Digo, yo la primera vez que la vi, pues, sí juraba yo que era una película de los 40, por ejemplo, ¿no? O sea, notas que tiene toda esa esencia, toda esa naturaleza, ¿no? Y bueno, por supuesto, si empiezas a ver las películas en un orden cronológico, te das cuenta que su mundo es muy coherente, ¿no? O sea, en realidad, muchas de las obsesiones que ya están desde los cortometrajes o que ya están desde sus pinturas, que las realizaba a fines de los, 90, de los 60, una y otra vez están hasta el último momento, hasta este corto tan agradable que es él mismo hablando con un changuito, ¿no? Entonces es muy agradable todo esto, toda esta cuestión de cómo con dos o tres elementos que mueves se transforma en la realidad por completo en algo casi irreconocible, ¿no? Y bueno, pues la cantidad de listas en las cuales aparece Eraserhead como la película más traumática que ha visto cualquier cantidad de gente, pues son listas interminables, pues, ¿no? O sea, muchísima gente. Y yo recuerdo todo lo que nos tocó en los 90 del auge del VHS que estaba en mano y demás. Invariablemente, si te veía que tenías algún remoto interés en lo grotesco, inmediatamente te decían, bueno, pero ya viste Eraser. Era un absoluto referente, ¿no? Pero para mí, digo, realmente la gran apertura de ese tercer ojo, podemos decirlo así, pues fue Dunas, ¿no? O sea, yo desde que veía pues estábamos que en aquellos remotos años, pues desde que yo veía los comerciales de Dunas ahí en la televisión, de cuando estaba en cines, que además digo causó o sea, llamaba mucho la atención porque fue una película pues, que se filmó prácticamente en México, ¿no? Hay muchos actores mexicanos ahí, pues, todos los Fremen son mexicanos y bueno. En Mm. fin, ya ustedes chequen ahí, internet está lleno, hay una plétora de historias respecto a Dunas, ¿no? Y pues, o sea, veía esas imágenes y pues se me hacían impactantes, pues, ¿no? Y la vez que lo estrenaron en el 5 que me gustaría en algún momento dado rescatar esa fecha particular, fue la primera vez que tuve un desvele total y absoluto. Yo creo que debió terminar como por ahí de las 2 de la mañana más o menos, pero fue extraordinario, fue una visión absolutamente extraordinaria, pese a que sabemos que ha tenido muy mala suerte, que el propio David Lynch ya no la reconoció, le quitó su nombre, bla, etcétera, que hay una versión larguísima, que hay versiones cortas, etcétera, que está la nueva de Denis Villeneuve, que no creo que tenga la trascendencia que tuvo Dunas de David Lynch.
lo dudo muchísimo. Pero yo lo que más recuerdo es de pronto esta escena donde llega el piloto, ¿no? El famoso piloto de la aeronave, que es una especie como de jibia, ¿no? Una especie como de pulpo ahí, y empieza a hablar un lenguaje ahí pues, alienígena, pues, y empiezan a traducir ahí pues que son unos especie como unos cenobitas, ¿no? Tienen cierta similitud con los cenobitas ahí. Y pues están hablando ni más ni menos que con el rey del universo, ¿no? Es una apuesta tan bien hecha, tan bien armada, que pues termina tirándote todo lo que sabías tú sobre el cine, pues, ¿no? O sea, todos esos lenguajes tan hechos, tan armados, de pronto los tira y te dice, bueno, ahorita estás en el año 5000, ¿no? Así que agárrate porque empieza este proceso, este viaje sobre este hombre que conquista este planeta que está hecho totalmente de arena. O sea, magnífico, magnífico. De ahí te lleva de la mano a donde quieras a Salvaje de Corazón, que también es una película absolutamente increíble. Y bueno, pues yo, para mí, y por eso puse esta imagen, para mí la gran película que se transforma cada que la veo, pues es Fire Walk With Me. O sea, la primera vez que la vi, pues que fue en su estreno por aquí en México, pues no entendí absolutamente nada, ¿no? Y, o sea, pues sí, porque estás viendo Twin Peaks y te quedas con la onda de Twin Peaks, ¿no? Y de pronto ves esto que empieza con estos agentes del FBI, ¿no? Y que empiezan a hacer una especie como, dice, ¿saben qué? Nos están vigilando. Entonces realizan esta especie como de danza interpretativa y a partir de ahí se desenvuelve todo el misterio de Twin Peaks. Y finalmente esta historia tan cruenta que es la de Laura Palmer, pues te queda solamente la sensación, así, el espanto, pues, ¿no? Y lo mejor o peor de todo es como cada vez que la vuelvo a ver, pues, tiene más sentido, ¿no? Mm. Entonces, agárrense porque pues ese es el futuro, ¿no? Finalmente. Y pues es eso, o sea, el David Lynch es un director, me gusta mucho una definición que vi por ahí de un investigador de cine, que dice que para él David Lynch, y con eso para empezar a cerrar, David Lynch para él es el director de los imposibles, ¿no? Entonces quédense con esa Ujú. imagen, búsquenlo y descubran por qué se le llama el director de los imposibles. Eh, Digo, ahorita hablando de anécdotas y experiencias, eh, pues yo comento, yo Dunas la vi bien, digamos, o completa tardíamente, la vi hace como 15 años apenas, porque sí, pues sí, a nosotros nos tocó estar inmersos en la información que había en 1984, muy distinta a la de ahora. Estaba en la inmersión de que constantemente había reportes de la filmación de Dunas, de que la anunciaban en la tele. Recuerdo que cuando se estrenó pasaron varias veces un making of en tele Mm, y fue lo que yo veía, ¿no? Porque pues no era El Imperio Contraataca y por lo tanto era una película que no era precisamente para niños, ¿no? Entonces a mí como niño pues me llamaba, me causaba curiosidad, pero no era la película que le pedí a ver a mi papá cuando tenía yo 9 años, ¿no? Entonces, pues bueno, ya la vi mucho después y me parece que es una gran película, ¿no? Pero a mí las que sí me tocó buscar y ver por interés fueron Blue Velvet y Terciopelo Azul, ¿no? Blue Velvet la vi pues cuando empezaba a investigar ya sobre cine y fue una película que sí me marcó y me cambió radicalmente, ¿no? Sobre todo porque conseguimos mi hermano y yo una copia original en el mercado. Y pues tener una copia, un original en aquella época era oro molido, ¿no? Porque recordemos que en aquellas épocas en México no había venta directa de las películas al público, ¿no? Solamente las podías rentar en videoclubs. Entonces mm. tener una película original era prácticamente imposible. Entonces encontrarnos con un original de Terciopelo Azul fue maravilloso porque aparte pues siendo adolescentes, mi hermano y yo nos hicimos amigos de Juan Eladio Ríos Ortega, que era una figura importante en el Tianguis Cultural del Chopo, que fue, pues fue prácticamente maestro de cine para muchos espectadores, y nosotros le prestamos esa copia
y esa copia sirvió para hacer muchas otras copias, ¿no? Entonces nuestra copia de Terciopelo Azul sirvió para que la vieran mucha gente. Y también, ahí junto con Eladio, la primera vez que fuimos al Chopo, al Tianguis Cultural de Chopo, mi hermano y yo, nosotros solos, porque antes habíamos ido con tíos y con mis papás, pero la primera vez que fuimos fue precisamente para buscar, con la ingenuidad de niños, llegamos buscando Pink Flamingos, el Topo y Eraserhead. El Topo entonces todavía era imposible prácticamente de conseguir. Pero Razorhead y Pink Flamingos, cuando llegamos y se las pedimos a Eladio, puso cara como de what, ¿no? Estos pinches niños que van a saber, pero me están pidiendo algo muy, muy recóndito, ¿no? Y la cuestión es que sí las tenía Eladio, pero no las tenía en ese momento. Entonces nos citó al siguiente sábado para que nos llevara las copias. Y así fue como pudimos ver Razorhead. Y el Razorhead, por cierto, que esta copia fue a partir de una copia que trajo de Estados Unidos Pepe Navar, que es uno de los grandes periodistas de cultura pop en México, ¿no? Entonces, Eraserhead pudo verse aquí en México gracias a la copia que trajo Pepe Navar, ¿no? Y también, pues bueno, cuando yo vi Eraserhead, pues también fue una explosión que pues me cambió totalmente, ¿no? Cambió mi visión, no solamente de ver el cine, sino de entender, comprender y producir el arte y pues prender esa mecha de interés por seguir la vida y obra de autores, ¿no? David Cronenberg es uno de los, David Lynch, perdón, es uno de los directores que, pues, bueno, me ha marcado y, pues, sin duda, ver su cine de esta manera te enseña de alguna manera a ir atesorando las cosas, ¿no? Nos adelantamos casi 40 años después y pues encontramos que el cine de David Lynch pues, se puede conseguir de manera gratuita en internet, ¿no? Que no es la manera correcta, pero lo puedes conseguir ahí. Y menciono esto porque cuando empezó el auge del cine digital, que fue pues a principios de este siglo XXI, recuerdo que por ejemplo las primeras películas que se grabaron en digital fue la nueva trilogía, digamos la primera o original trilogía de Star Wars. Y por aquella época David Lynch era uno de los directores que se estaba manifestando en contra del cine digital. Se manifestaba en contra del cine digital, además de que cuando empezaron los teléfonos celulares inteligentes, dijo, ¿cómo es posible que haya gente que vea cine en un teléfono celular? ¿No? Eso es una falta de respeto al al cine y a medio. la misma persona, ¿no? Había manifestado prácticamente su horror ante el futuro, ¿no? Y pues vemos que su vida termina cuando ese horror que alcanzaba a vislumbrar se ha vuelto una realidad, ¿no? Donde prácticamente hay gente que no ve cine ya fuera del marco enano del teléfono celular, ¿no? Esto, por supuesto, para los que aman el cine, los que nos gusta ver el cine en las dimensiones más grandes que pueda ser posible, pues lo entendemos como realmente un drama, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver cómo de alguna manera David Lynch también pues vislumbraba lo que iba a suceder con el cine. Y curiosamente, pues, si no me equivoco, Inland Empire pues ya es cine digital, ¿no? Ujú. Entonces, desafortunadamente, incluso él ya para hacer su última película, pues tuvo que hacer uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es, por mi parte, no es más que una invitación para que busquen el cine de David Lynch, traten de verlo con el ímpetu y con los ojos más abiertos que puedan tener, para valorar en su justa medida este cine y entender que estas obras pues fueron hechas, la mayoría de ellas, para verse en cine, para verse en una dimensión distinta, no solamente visual, sino pues, de contenido, que ofrece mucho más, una dimensión mucho más grande a las que ofrecen el televisor, la computadora y el teléfono celular, ¿no? Entonces,
traten de ponerse en ese contexto y entiendan la trascendencia de este cine, que sin duda, como hemos visto, constatado estos últimos días, es un cine al cual pues le queda una vida pues eterna, ¿no? Así es. Y para ir cerrando, ¿no? Porque digo, pues, nunca acabaríamos, ¿no? Mm, Sobre todo la cantidad de anécdotas que ahorita están circulando, pues, son maravillosas. Pero yo quiero quedarme con dos fenómenos que acontecieron en torno al fallecimiento de David Lynch. El primero de ellos, pese a que es fake, ya sé que es fake, ya sé que es IA, whatever, ¿no? Pero es esta imagen de las letras de Hollywood incendiándose, ¿no? Durante estos terribles incendios en Estados Unidos. No está tan lejos de la realidad, pero efectivamente la imagen es falsa, pero efectivamente Hollywood perdió, digamos que mucha de la gente más pesada de Hollywood, pues sí perdió propiedades y pues un gran acervo también se fue por ahí, ¿no? Pero es como simbólico, ¿no? Y en segundo lugar, que un poquito, unos pocos días después de la muerte de Lynch, pues Sony anuncia ni más ni menos que la desaparición del Blu-ray y con eso se cierra completamente la producción de cualquier medio físico para conservar un filme, ¿no? O cualquier material audiovisual, ¿no? Y eso se me hace pues tremendo, pues, ¿no? O sea, no, son coincidencias si quieren, pero son coincidencias muy significativas, ¿no? Respecto a cómo se está transformando justamente toda esta forma de ver y percibir las cosas. Entonces, a final de cuentas, pues David Lynch se lleva una época, ¿no? ujú. Le toca cruzar por el viejo Hollywood y tocar un poquito de este futuro tan oscuro, ¿no? En el cual los géneros ya no son terror, acción, aventura, misterio, romance, ¿no? Sino son películas para ver mientras estás planchando, películas para ver cachitos para que no te distraigas, películas para que no te dé ansiedad. Y no estoy exagerando, son realmente los géneros que maneja Netflix, ¿no? O sea, son los géneros internos de producción, ¿no? Y estamos en una época con un cine totalmente dormido, o sea, ablandecido, no pasa casi nada, ¿no? Y bueno, pues mientras haya una forma, una manera en la cual uno pueda tener el interés de justamente lanzarse a la búsqueda, dígase el Museo del Chopo, dígase el amigo raro que tienes o dígase lo que sea, pues sí, o sea, al final de cuentas, ¿no? Pues todo encuentra su lugar, ¿no? O sea, absolutamente todo encuentra su momento y su lugar. Y bueno, pues yo creo que sobre todo es una extraordinaria carta de amor al futuro respecto a que no hay que tenerle miedo al oscuro, a la oscuridad que nos habita, ¿no? O sea, de eso trata su cine siempre, ¿no? De no preocuparnos por ello, sino enfrentarlo valientemente y que el gran valor justamente de esta luz cinematográfica, pues es iluminar muchas veces lo que no queremos ver, pero pues ahí está, ahí existe y hay una enorme belleza escondida dentro de todo eso, ¿no? Ese es su verdadero legado. Pues creo que no hay mejor manera de terminar esto, porque es totalmente cierto eso, ¿no? Y pues bueno, pues nos reunimos aquí en esta ocasión para celebrar la vida y obra y el testamento de David Lynch, que como ya lo dijimos desde un principio, esto va a ser eterno, no hay duda. Deja uno de las filmografías más originales y fuertes de las que tenga memoria en casi 130 años de historia del cine. Y aunque pues el cine está en pañales, al menos ahorita podemos estar seguros de que la obra de Lynch seguirá disfrutándose e investigando por algunos siglos más, ¿no? No sabemos cuánto más pueda durar la humanidad. Esos 5000 años de dunas son, cuando sí escuchas eso, dices, ah, caray, tanto duró la humanidad. Es tal vez lo que más sorprende, pero yo creo que sí, mientras hay humanidad, va a haber interés por la obra de este gran autor que hemos tenido la fortuna
de compartir la vida durante el tiempo que él estuvo aquí con nosotros y eso pues nadie nos lo quita y pues lo único que nos queda es tratar de compartir el interés por su obra y que no se quede ahí estática, ¿no? Pues bueno, eso sería. Y bueno, para cambiar de tema de forma radical completamente, pues estamos también celebrando ese legendario primer número de Metal Hurlant. Hurlant. Ahí está, ni más ni menos. Esa es una imagen que aparece en la editorial de ese mítico número. Y bueno, pues ¿cómo decirlo? Se conocería aquí en América como heavy metal, pero ya iremos viendo cómo son cosas radicalmente distintas, ¿no? Y bueno, pues ni hablar, o sea, es una de las cosas más emblemáticas para lo que ahora se conoce como la cultura friki, si le queremos poner así. Pero pues era una publicación que surge a partir de una ola de artistas visuales absolutamente extraordinarios, extraordinarios. Una y otra vez hay que comentarlo prácticamente con las puras manos. Todos estos artistas realizaban estas entradas en lo que se conoce ahora como el high fantasy, ¿no? Ujú, Y bueno, pues digo, ahí están todos, mira, está Drulet, está Moebius, está Dionet y Farcas, que bueno, Farcas pues era un poquito más ¿cómo decirlo? Como los pies en la tierra, ¿no? De cómo se va a hacer el negocio, ¿no? O sea, ujú. era más como una estratega de ese lado. No tenía tanta imaginación, digamos, ¿no? Pues era una revista que tenía que unas 70, 60 y tantas páginas, muy, muy cortita, y unas cuantas de ellas eran en color, pero si la tienes ahí en la mano, vean nomás el Aquí está. color. O sea, ahí está Metal. Ese es el primer logo de Metal Hurla. Sí, sí es el número Eh, uno este. es el número, ahí más o menos se ve. 8 francos, ¿no? Bueno, todavía no había Sí. euros. Ahí está esa criatura tremenda ahí. Que por cierto, bueno, aquí tenemos que comentarlo como de las primeras grandes diferencias. Es que la versión americana, pues siempre había unas exuberantes mujeres, ¿no? Y en cambio el Metal Hurlan original regularmente pues era más enfocado a seres de fantasía, personajes de fantasía, ¿no? Ese es el 2, ¿no? Ah, bueno, ese es el Es el americano. número uno Ajá, del es el heavy metal. americano, Ajá. sí. Que reproduce la portada, me parece que el número 8 Es casa, de ¿no? Creo que Metal es Hurlant. casa, ¿no? Creo que sí. Ajá. Ujú. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un grupo de personajes, se hacían llamar los humanoides asociados, ¿no? Que son justamente esos que tienes ahí atrás. Y De pues, Nicolette es la portada. De Nicolette, ok, Nicolette, la portada número uno de heavy metal. Y bueno, la portada ya clásica del Metal Hurlant uno es de Moebius, ¿no? de Moebius, sí, claro. Sí. Ujú. Entonces, bueno, pues imagínense, o sea, nada más con Moebius, que es justamente de la imagen que tengo aquí atrás, Arsarch, pues no acabaríamos, ¿no? Son unos mundos inagotables, totalmente originales, historias realmente envolventes, muchas veces simbólicas. Digo, no, no en vano, era uno de los grandes amigos de Jodorowsky, ni más ni menos, ¿no? Y pues volviendo a Dunas, pues justamente era parte de este grupo que muy, muy acertadamente Jodorowsky definía como unos guerreros celestiales. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un punto de partida en el cual se transforma por completo la percepción que se tenía, pues ya no digamos del cómic, ¿no? Sino de la fantasía en general, ¿no? Y estos autores eran unos auténticos fans de la ciencia ficción, ¿no? Sobre todo la ciencia ficción americana. Este primer número está lleno de anuncios de editoriales que publicaban y tiendas.
esta famosa Mm. tienda de Futurópolis, ¿no? Dedicada 100% a la promoción justamente de la ciencia ficción, ¿no? Y es muy curioso porque digo, efectivamente está lleno de elementos futuristas este número, esta publicación, pero al mismo tiempo pues hay una transformación, hay una relectura muy europea, ¿no? Y eso es lo que realmente le da como este diálogo, este crisol en el cual pues, surgen todos estas historias que van a durar décadas y décadas. Y en el caso de Metal Hurlant, pues ha tenido unas 2 o 3 reencarnaciones, ¿no? La primera, digamos que la primera época, como se le conoce en español este tipo de cosas, la primera época de Metal Hurlant dura hasta fines de los 90, ¿no? Y pues han surgido, más o menos cada década ha surgido otro intento y otro intento de tratar de revivirlo, pero realmente esa magia, esa primera magia, iba a ser muy, muy irrepetible. Esos míticos primeros 7, 8 números, pues va a ser muy difícil porque era un hervidero absoluto de talentos, ¿no? O sea, ya después veríamos a Enki Bilal. Ah, bueno, en este primer número, el autor americano, pues es ni más ni menos que Richard Corben, ¿no? Con una historia maravillosa, absolutamente maravillosa. Corben, que estaba jovencísimo, ¿no? Y justamente es una de las historias que están en color, ¿no? Y bueno, pues es una delicia ver el ojo, la mirada que tenían los editores para rescatar a un personaje como Richard Corbett, pues justamente que pues andaba ahí En el underground. en el underground absoluto. Si no recuerdo mal, firmaba con otro nombre y bueno, sus historias son totalmente inclasificables, ¿no? Esta que viene justamente en este primer número es una especie como es como la perspectiva de las hormigas, porque son estos como niñitos, ¿no? Es como unos niñitos ahí que están Mm. vagando, ahí, como unos pitufos, hagan de cuenta, pero pues unos pitufos que están conviviendo con unos entes gigantescos que tienen un mal trip, ¿no? Tienen un muy mal trip y pues tiene consecuencias trágicas para estos pequeños personajes, ¿no? Entonces, miren, bueno, más o menos ahí se ve, si no, cuando le edite se va a poner, ¿no? Sí. Pero sobre todo hay que destacar los colores, ¿no? Por supuesto, no hay que negarlo, obviamente. Hay una fuerte influencia, estamos hablando de los 70, ¿no? Entonces hay una fuerte influencia de la cultura de las drogas, de la psicodelia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí nos consta es que hay una mirada lúcida por ahí trabajando desde el plano de lo editorial y el rescate que hay de los colores todos estos años y la revista sigue luciendo maravillosa y presa. Tiene algo que ver con un conocimiento técnico extraordinario y llevar a otro nivel justamente la producción del cómic como tal, ¿no? Es llevarlo a un nivel adulto, ¿no? Mm. Y esto pues es consecuencia justamente de toda esta tradición de cine, ¿no? Del bandé de cine, de una revista que se llamaba Pilot, que desde Mm. los finales de los 50, una cosa así, pues ya estaba publicando cómic y muchas veces producía historieta de un nivel maduro, muy interesante, pero producía muy poca ciencia ficción, ¿no? Entonces sí llegó a producir algunas pequeñas historias y demás, pero no tenía la ciencia ficción como tal, no tenía un lugar específico, ¿no? Entonces, justamente de esa inquietud es que surge. Afortunadamente, digo, porque conocemos infinidad de casos en que no sucede, ¿no? Pero afortunadamente tiene un eco con un público, encuentra un público. Sí vive épocas en las cuales pues, sí lucha financieramente, ¿no? Pero con todos estos años de distancia, podemos darnos cuenta cómo han dejado un legado innegable pues en todo el paisaje de la imaginación, de la cultura popular, etcétera, cinematográficamente hablando, en televisión, por supuesto, y ahora, aunque no está en su mejor época, pues el espíritu sigue ahí. Cada que vemos un robot
cada que vemos una historia que entremezcla elementos clásicos de ciencia ficción con elementos de Howard o elementos incluso hasta de Tolkien, me atrevo a decir, pues ahí está Metal Hurlan, ¿no? Ahí está el espíritu original de Metal Hurlan. Y todo surgió en unas cuantas hojitas dibujadas, ¿no? Así es. Sí, pues bueno, ahorita voy a hablar yo un poquito como que de la precuela de todo esto que menciona Sergio, porque es bien interesante. Efectivamente, bueno, para los que se pregunten, pues estamos hablando de una revista que se llama Metal, se llamó y se llama Metal Hurlant, francesa. Surge los cuatro autores que ya mencionaba Sergio, Philippe Drouet, Jean-Guillaume Moebius, Jean-Pierre Donnet y Bernard Farkas, se reúnen el 19 de diciembre de 1974 para formalizar Humanoids Associate, este editorial que presentaría en enero de 1975, es decir, hace 50 años, el primer número de esta revista, que se convertiría en una revolución narrativa y editorial. Estamos hablando de que estos autores, Philippe Drouet, Moebius y Jean-Pierre Donnet, que era guionista, ya llevaban pues, prácticamente 20 años trabajando en la industria del cómic francés, haciendo cómics bajo los lineamientos del cómic francés que se realizaba desde hace 20, 30 años atrás. Esto no lo digo en detrimento, estamos hablando de que, pues bueno, como todos sabemos, el cómic europeo, el francés y el belga nos presentaron desde los años 30 clásicos imperecederos del cómic, ¿no? Pero obviamente para autores de una calidad tan alta como Jean Guiraud y como Philippe Drouet, lo que se presentaba en aquella época y sobre todo hablando de lo que comentaba ahorita Sergio, estamos, hay que entender que era la época posterior al verano del 68, es decir, posterior a Haz el amor y no la guerra. Estaba el caldo de cultivo intenso de las drogas, la ciencia ficción era una gasolina importante de los autores de aquella época. Todo esto lleva a que estos autores revolucionen su manera de actuar, decidan romper con los lineamientos que los mantenían trabajando desde décadas atrás. Es decir, por decirlo claramente, trabajar en la revista Pilot, donde Moebius había hecho durante más de una década ese clásico del western que se llama Blueberry. Bulber, Bulber, Blueberry. Necesitan en algún momento checar Blueberry porque es algo extraordinario. Pero bueno, Moebius estaba con intenciones de romper ese esquema y coincide con estos autores en querer realizar un tipo de historieta que fuera totalmente libre, inspirada por sus intereses de aquella época, que eran la ciencia ficción, la fantasía, las drogas. Y pues lo que entregan es esta revista que rompe cánones, ¿no? Rompe cánones porque va en contra de lo que implicaba Pilot en aquella época, que era, digamos, el cómic conservador. Toma de alguna manera inspiración del cómics con X Underground, que todavía durante mediados de los años 80 era importantísimo para el otro aspecto del cómic en Estados Unidos. Estamos hablando del cómic que hacía Robert Crumb, que hacía Gilbert Shelton, que hacía el propio Richard Corben. Toda esa inquietud, este grupo de autores franceses la lleva a otros límites en Metal Hurlant y como ya lo dijo Sergio, pues entregan un proyecto que no tenía precedentes hasta aquel momento, ¿no? Es tan impactante, tan original, que, como también ya lo comentó Sergio, pues comienza a generar interés en todo el mundo, ¿no? En cuestión de prácticamente 2 años, Metal Hurlant es comprado los derechos para publicar traducciones en España, Italia, Holanda, me parece, Alemania, Alemania. Alemania Uh -huh. y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que
pues, a la postre, esa versión, digamos, es la que se hace más popular en todo el mundo porque, pues bueno, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, mucha gente inclusive cree que heavy metal es totalmente original sin saber que es la versión estadounidense de una revista francesa, para acabarla de amolar, imagínense eso, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que lo propuesto por Metal Urlan y por estos cuatro autores en principio es tan trascendente que provoca esta explosión editorial en varias partes del mundo, ¿no? Y a partir de esto, pues obviamente provoca pues una manera nueva de leer cómic y de hacer cómic, ¿no? Es decir, a partir de Metal Hurlan surge una generación nueva de autores de cómic que ven de manera distinta a lo que era DC Comics, a lo que era Marvel, a lo que era incluso Pilot, una nueva generación de autores que ve una manera nueva de hacer historieta y esto pues se traduce pues, para entenderlo de una manera más clara y más dimensionada. Imagínense que esta revista surge en el 75 y para 1980, 82, ahorita no me acuerdo, se produce la película Heavy Metal, Ujú, que es un clásico de la animación mundial y que retoma cuatro o cinco historias ujú. publicadas en Metal Hurlant y en Heavy Metal, ¿no? O sea, imagínense la trascendencia de esta revista que provoca una de las películas de animación más importantes en la historia del cine, ¿no? Entonces, esto nos ayuda un poco a dimensionar la importancia de esta revista, donde como ya lo dice Sergio, en el número uno, solamente en el número uno, está, o sea, es una explosión de talento impresionante. Moebius presenta varias historias. Philippe Druillet presenta varias historias. Aquí, por ejemplo, hay una historia escrita en ese número uno por Philippe Druillet e ilustrada por Moebius, Ujú. que Slayer, la superband de Slayer de thrash metal, se fusilaría para la ilustración de su primer disco. O sea, vayan a los que gusten de este rock extremo, que somos muchos, chequen ese el arte de la primera portada de Slayer y encontrarán varios detalles que se fusilaron totalmente el ilustrador de la portada de Slayer, se fusiló totalmente de esta historia escrita por Philippe Druillet y ilustrada por Moebius, ¿no? Y estamos hablando de que este disco, pues, se publica alrededor, casi como 7, 8 años después del primer número de Metal Urban, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a entender cómo esta revista francesa estuvo vista desde muchos distintos aspectos, ¿no? Estuvo también, como ya lo dijo Sergio, estos franceses tienen un talento para ver el talento en todo el universo que importan al propio Richard Corben. Y si no me equivoco, bueno, en el número 2 de Metal Hurlant comienzan a publicar Den, que es tal vez Mm. la obra más clásica de Richard Corben. Y si no me equivoco, creo que Den se publica por primera vez en Francia antes que en Estados Unidos, ¿no? Hay Seguramente. un dato que no podría jurarlo, pero al menos lo publican antes en Metal Hurlant que en Heavy Metal. Y estamos en el entendido de que en Heavy Metal es donde Den se da a conocer de manera así ya explosiva, ¿no? Pero antes que en Heavy Metal, 2 años antes, Den se publicó en Francia, ¿no? En Metal Hurlant. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo este equipo de artistas franceses estaban pues en el ojo del huracán, ¿no? En el ojo del huracán y tenían no solamente el talento para producir historieta inolvidable y que estaba rompiendo esquemas en ese momento, sino que también tenían el ojo para conseguir autores de todas partes del mundo que estaban realizando cosas impresionantes, ¿no? Como ya lo dijo Sergio, estamos hablando de que en el 75 Jodorowsky se estaba instalando en Francia para armar todo el equipo con el cual filmaría, que ya no se filmó como sabemos Dunas, ¿no? Y es ahí donde realiza su primera acercamiento con Moebius y es en Metal Hurlant y a partir bueno, en Humanoids Associate y en Metal Hurlant
que presentan su primera colaboración, ¿no? Que es Los Ojos del Gato. Los Ojos del Gato, que es una edición hermosa, una historia irrepetible, y que curiosamente, la primera vez que se publicó como un regalo, como un incentivo Ujú. para los suscriptores de Metal Hurlant. O sea, imagínense, si se suscribían a Metal Hurlant, le regalaban la primera edición en pasta dura y que no se iba a vender de otra manera en ese momento, ¿no? Ya, por supuesto, con el paso de los años, Los Ojos del Gato se convirtió en un documento Clásico. importantísimo que tuvo que rescatarse y se ha publicado de maneras eh, formidables y en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, eso era Metal Hurlant y esa fue la explosión que en principio significó Metal Hurlant. Sí, absolutamente. Una genuina fuerza cultural, ¿no? O sea, un detonante de cualquier cantidad de, hasta la fecha, o sea, hay muchísimos videojuegos, nada más desde ahí, que rescatan totalmente esta naturaleza, me atrevo a decir barroca, para tratar justamente los temas de fantasía y ciencia ficción. Y a mí lo que más me sorprendió ahora de esta revisión y esta comparación justamente de Metal Hurlant con Heavy Metal, que bueno, hay que comentarlo también. Metal Hurlant significa metal aullante, no es literalmente metal pesado. Sí, Entonces, o sea, eso también te habla de otra cuestión, que es una cuestión de cómo está lleno justamente de escenas idílicas, de momentos idílicas. La revista es muy onírica y yo creo que rescata eso bastante bien en la película. La película es como un sueño, ¿no? Es como una especie como sueño pesado. Ahí nada más hay un elemento en común que es este Orf, una esferita verde una que anda por esferita. ahí, ¿eh? Entonces es un poquito como es esa cuestión de eso. Entonces sí, también obviamente tiene muchísima influencia pues de todo el surrealismo también, ¿no? Ujú. Y eso hace que se vuelva totalmente impredecible, absolutamente impredecible, ¿no? Y me atrevo también a decir que otro de los grandes influencias que hay de esa, ¿cómo decirlo?, de ese estilo de heavy metal, pues se me hace un poco Nemo también, ¿no? El famosísimo Nemo, que es este niño que todas las noches está soñando, que le pasan mil cosas. Y bueno, pues la revista como experiencia, como tal, como experiencia, pues es justamente eso, un tremendo viaje por todas las posibilidades de la imaginación. Y a partir de ahí hay otro de los grandes elementos que justamente lo aporta este sentir europeo, ¿no? Que es el erotismo. Que es un erotismo a veces se siente pues podemos decir que accidental, ¿no? Porque se trata sobre todo de que no son elementos. Heavy metal sí lo hace un poquito, lo explota un poquito más, ¿no? Pero no son elementos protagonistas de la historia, ¿no? Sino que realmente son casi accidentales que están ahí en la. Porque la relación allá con la desnudez pues es muy distinta, ¿no? Ujú. Y también hay otro elemento que a mí se me hace que se perdió muchísimo, justamente porque tienen que saber que es National Lampoon, esta revista famosísima de humorismo, la que trae todos esto, trae heavy metal aquí a América. National Lampoon pues, es una revista de humor, de comedia, era una de las competencias de Matt, ¿no? Y justamente en este número de Metal Hurlant tenemos muchísimos ejemplos de un humor realmente ácido, de un humor muy especial, sardónico, incluso me atrevo a decir. Y lo tenemos, o sea, su máxima expresión en este primer número. Sobre todo es esta historia, si no recuerdo mal, de Drulet, de este piloto que se encuentra una criatura extraña ahí en el espacio, en medio de los asteroides, y la criatura, pues, no sé si para bien o para mal, pero pues toma la nave como otro ser vivo, y pues le da Ajá. unos revolcones,
¿no? Por decirlo de esa forma simpática, ¿no? Le da unos revolcones, pero ese no es el problema es que al momento en el cual, pues, después del clímax, por decirlo así, deja al piloto expuesto a un mundo de monstruitos ahí que tienen una forma muy simpática, ya se imaginarán cuál, lo cual nos remite también a Eraserhead, ¿no? Una escena en particular de Eraserhead. Y pues el piloto se la pasa peleando con esos monstruitos, ¿no? Entonces, o sea, te lleva justamente a que eso hubiera sido inimaginable publicarlo en América en ese momento por los medios normales, ¿no? Y aquí, pues está tomado de la forma más cómica posible, pero también hay otra historia por ahí de un robot, ¿no? De un científico que trata de crearse una pareja y la hace demasiado realista, por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, al hacerla demasiado realista, bueno, pues tiene consecuencias que él no esperaba. Y pues eso también es un elemento de ciencia ficción, ¿no? Y sobre todo en muchos videos que revisé sobre este primer número de Metal Hurlant, hay algo que no se rescata y que pues hay que comentar aquí oportunamente, que es la cantidad de reseñas que trae de libros. Y muchas de estas reseñas, pues justamente son de creadores de las historietas. Entonces, habla de cómo estaban ávidos y ávidos de novedades, de publicaciones, de rescates, justamente al idioma francés. Probablemente no hablaban también inglés, por lo que yo entiendo ahí, ¿no? Entonces, sí dependían muchísimo de estas editoriales heroicas que empezaron a publicar a los autores en inglés. Y otra de las cuestiones es que no solo, ya hablaban de Lovecraft, por ejemplo, ahí, ¿no? Pero hay un autor que a mí me sorprendió mucho verlo aparecer en las páginas de este primer número de Metal Hurlant, anunciado, que era James Graham Ballard, ¿no? O sea, porque pues, Ballard no era tan conocido, ahora sí que en los medios ingleses, y aquí están hablando de la isla de concreto, de hecho hay un anuncio de la isla de concreto, pero es Con muy curioso. ilustraciones de Moebius, por cierto. Sí, una belleza, absoluta Sí, 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 belleza. Y además ahí mencionan así como en un balazo ahí que está abajo, dicen, es el autor de Crash. Ujú. Fascinante eso, a mí me pareció fascinante ese detalle. Porque aquí de este lado tardaríamos muchísimo en rescatarlo. Y bueno, pues sería el gran director David Cronenberg el que haría Crash, justamente la versión cinematográfica, ¿no? Así es. Sí, 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 es muy importante esto que mencionas porque efectivamente Metal Hurlant eh, no solamente innovó en el producto historietístico que publicitó, que presentó, que ofertó, ¿no? Sino que también la manera de editorializarlo, de presentarlo, fue algo muy original. Fue algo más o menos a mediados de los años 60 cuando James Warren y Forrest G. Ackerman crean Famous Monsters of Filmland, que James Warren decide crear esta serie esta compañía para vender merchandising que tuviera que ver con todos los intereses de los lectores. Aquí en Metal Hurlant hacen más o menos lo mismo, anuncian todo lo que tenga que ver con esta cultura de la ciencia ficción, la fantasía y el horror, y además, conforme va avanzando la revista, vemos que se va convirtiendo pues, en una revista prácticamente de ensayo, ¿no? Sobre la fantasía y la ciencia ficción, donde las historietas pues ya son obras de autor muy, muy serias y están acompañadas por ensayos, por entrevistas, por reseñas, por anuncios que tienen que ver, repito, con libros, con discos, o sea, vienen reseñas de música, de cine, Uh-huh. hay en algunos números unos dossiers bien interesantes de cine gore a principios de los 80, o sea, imagínense eso, como lo dice Sergio, como siempre, pues los franceses estaban de avanzada, ¿no? Y estaban pues devorando cosas que mínimo 5 años después iban a comenzar A a sonar. Uh-huh. ajá, a deglutirse acá en América, ¿no? Entonces, todo esto que estaban haciendo los franceses permiten que sin duda, pues estén generando
líneas narrativas que comenzarían a desarrollarse en Estados Unidos pues, unos años después, ¿no? Y todo esto pues hace de Metal Hurlant algo importantísimo, ¿no? Aquí como anécdota, no sé si sea lo correcto mencionarla, pero recordaré que hace algunos años cuando falleció Moebius, una de las grandes pérdidas de la historieta, hubo por ahí un escritor que ahorita está en el ojo del huracán llamado Neil Gaiman, que dijo, no, pues yo cuando leí Metal Hurlant, pues quedé impactado por los dibujos de un tal Moebius, ¿no? Ya cuando, bueno, no, mi francés no era bueno en ese momento, pero ya cuando finalmente logré leer las versiones en inglés de heavy metal de las historias de Moebius, pues me di cuenta de que los dibujos eran mejores que las historias y las historias pues realmente no eran nada buenas, ¿no? Entonces, pues bueno. Ya en su momento Todo se paga, todo se paga. quise crucificar a Neil Gaiman por eso y otras cosas, ¿no? Pero pues bueno, ahorita quise traerlo a cuenta porque como un ejemplo de cómo ha resultado complicado para el mundo anglosajón entender de alguna manera o aceptar en su justa medida lo que ha producido esta generación de autores franceses y sobre todo de Metal Hurlant. De Metal Hurlant, por ejemplo, incluso por ahí hay una serie que se puede ver en Prime, fíjense, está Ujú. en Prime, 2 temporadas. No es extraordinaria, pero es interesante porque son 2 temporadas que adaptan historias de Metal Hurlant. Son 2 temporadas que tienen como 10 años más o menos. Y 13 más o repito, no, menos. no son extraordinarias, pero son interesantes. Y lo que quiero decir con esto es que me parece que esta serie es muy interesante y quién la conoce. Somos pocas personas los que la hemos visto, ¿no? Entonces con y esto... pues sí, el caso es que a veces pareciera, o no, no pareciera, a veces sucede que este tipo de contenidos, este tipo de propuesta, más que imposible de comprender para el público estadounidense y por tanto también el mexicano, bueno, no el mexicano, pero el estadounidense, pues es completa, ¿no? A pesar de que tienen la versión estadounidense, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, con esto nada más quería decir eso, ¿no? Que la trascendencia de Metal Hurlant debería de ser mucho mayor de la que tiene, ¿no? Bueno, la que tiene es importantísima, es enorme, pero más bien creo que debería de dársele el crédito que corresponde, que creo que todavía no está, no es completo, ¿no? Y pues bueno, la revista en su primera versión, digamos, se publicaron alrededor de 130 números hasta por ahí del 87. La revista, por supuesto, como estamos hablando de una publicación independiente, tuvo problemas de dinero, pero aún así logramos sacar durante más de 10 años a este equipo de autores. Y después en los 2000, en los 90s, 2000 estuvo una, una nueva versión Ujú. francesa. Y ahorita, de hecho, el año pasado también la volvieron, bueno, tiene como 3, 4 años que la publicaron de nuevo en Francia, Ujú. pero el año pasado se lanzó un proyecto de fondeo para publicar de nueva cuenta Metal Hurlant en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en los próximos meses ya saldrán nuevos números de Metal Hurlant y pues esperemos que lleguen de alguna manera acá a México y pues ya estaremos hablando también de eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que Metal Hurlant ha sido una propuesta importantísima. Revistas yo creo como El Gallito Inglés son producto totalmente de la influencia de Metal Hurlant. Entonces, pues podemos entender cuál ha sido la importancia de esta revista, que ha llegado a lugares tan recónditos, entre comillas, como México, que tuvo épocas de producción de historieta inmensa, pero en términos generales era historieta como que muy conservadora, muy alejada de este tipo de experimentos narrativos como lo era heavy metal, ¿no? Hasta que llegó digo, Metal Hurlant, hasta que llegó aquí, por ejemplo, una cosa como Gallito Inglés que hablaba ya a ese tipo de lectores que buscaban narrativas más,
pues experimentales, ¿no? Ujú. Pues bueno. Básicamente. Sí, y digo, sobre todo hay que señalar que todo este talento inmenso, excesivo, pues prácticamente era, podemos decir que analógico, ¿no? Porque si algo Mm, hemos estado viendo ahora en las últimas encarnaciones de, pues tanto de heavy metal como de metal rural, pues es cada vez una presencia más preponderante del trabajo digital, ¿no? Y que va desde asistencia digital a las imágenes hasta ya de plano que sean totalmente hechas con modelos 3D y demás. Y yo creo que ese ha sido como que uno de los grandes, pues pues pasos hacia atrás, ¿no? La mera verdad, porque mm, tanto las películas que han producido a partir de heavy metal como incluso esta misma serie, ¿no? Que padece mucho justamente de que sus efectos digitales han envejecido muy mal y demás. Pues nos mm, hacen perder mucho de vista que realmente el peso mayor, o sea, de todas estas historias, pues es que tanto el arte como la historia en sí, la narración en sí, pues es extraordinaria, o sea, es magnífica, absolutamente magnífica, ¿no? Yo creo que pone a prueba justamente todo lo que uno tenía como expectativas, ¿no? Que es algo que también tiene mucho peso, sobre todo en cuestiones. Hay por ahí algunos dibujos de Drulet que son idénticos a Darth Vader, por ejemplo, ¿no? Que mm, se ha hablado mucho de eso, ¿no? Y pues es eso, o sea, justamente como la cultura americana pues revierte todo, toma cosas y las devuelve y las asigna como si fueran propias y demás. Y aquí en realidad este diálogo está mucho más enraizado en tradiciones, pues, tanto de la literatura caballeresca, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo también todas estas historias justamente francesas que dan origen a una especie de ciencia ficción mucho más lírica, ¿no? O sea, recordemos que de las primeras historias de ciencia ficción, digamos, contemporáneas, bueno, no contemporáneas, digamos que ciencia ficción como tal, pues son los viajes de Cyrano de Bergerac, justamente, que realiza a la luna y más allá, ¿no? Y tiene justamente este espíritu lúdico, ¿no? Que vemos muy claramente en Moebius, ¿no? Digo, daría para otro podcast muy distinto, hablar justamente o concentrarnos justamente en Moebius. Pero pues se encuentra comparsas, o sea, aquí lo más interesante es cómo Heavy Metal Urland funciona justamente como un punto de encuentro de muchísima gente que traían una perspectiva muy similar del tratamiento justamente de la fantasía y, y como hay una gran cantidad de artistas que a veces solo produjeron una o dos obras y no se les conoce por más, y muchas son realmente extraordinarias, y son dentro justamente de esta publicación donde ahí aparecen y ya no los volvemos a saber ni ver de ellos. mm. Pero realmente fue un parteaguas que yo creo que va a tardar muchísimo. Ya no digamos que en repetirse, ¿no? Sino en que dejemos de ver justamente esa influencia pues en todas partes, ¿no? Si somos conscientes de ellos. Y justamente hay por ahí un número especial que trata justamente sobre dunas, ¿no? Y ahí sobre todo se da a conocer este otro artista que tal vez no sea de cómic como tal, pero pues qué influencia tiene en todo, que es pues Giger, ¿no? Hans Rudy Giger, que es este suizo, o sea, el país más inofensivo creo que del mundo, ¿no? De los países más inofensivos, declaradamente neutral, y produce este tremendo personaje que sobre todo recordamos, ahí no se ve, ahí está, ahí está. Bueno, una vez más no Este, se ve. este fue el primer número especial que sacó Metal Hurlant y estuvo dedicado a Lovecraft. A Lovecraft, Y la ajá, portada es ni más ni menos que de Giger, ¿no? ajá. Entonces, pues bueno, eso nos habla precisamente de lo adelantado, de lo visionario que eran, ¿no? Giger y Es, Lovecraft ahí en un número, ¿no? no, sí, o sea, y hay momentos en los cuales se describe algo muy similar a la realidad virtual, no como se le conocía, sino como ahora se está trabajando. Y sobre todo estas.
tremendos paisajes de cultura pop, ¿no? Con estos personajes que, bueno, porque también, digo, sería un capítulo aparte hablar de la escena, de cómo influye en la escena asiática, ¿no? Que eso Mm, también es sí, otra cosa, es otro mundo totalmente distinto, sí. ¿no? Y yo creo que se vuelve un poco la vanguardia, ¿no? Metal Hurlan es sobre todo la vanguardia de una ola cultural, de una ola, de un modo muy especial de ver las cosas, de contemplar la fantasía, la alta fantasía, ¿no? Que, que, bueno, pues abarcó prácticamente todo el mundo y como bien señalas, pues hasta en México hay un capítulo, ¿no? Hasta en México hay una escena, o más bien en América Latina, porque no hay que recordar que en América Latina hay una gran cantidad de revistas pues, heroicas, ¿no? Que de pronto duraron uno, dos o tres números, de un mundo de gente que se autopublicó e intentó sacar sus cosas y son justamente en el espíritu de Metal Hurlant. Bueno, perdón, en Y, Argentina está, por ejemplo, la revista Fierro, ¿no? ajá, o sea, por ejemplo, Es un Argentina, gran. Ajá. y no hay que dejar también afuera España, por supuesto, Ujú. ¿no? Rambla, Este, ¿no? Pienso en Rambla, caray. sí, Ujú. claro. Y cómo de ahí pues surgen todos estos, estas obras emblemáticas. O sea, yo porque estoy influenciado gravemente, pero bueno, o sea, yo no pierdo de vista que es los metabarones están ahí también, justamente surgiendo dentro de toda esta ola, ¿no? De objetos y demás. Y digo, surge hasta un poco después, no está en este primer número, pero para mí ese gran artista indescriptible que cada vez se volvió más críptico y cada vez se volvió más impenetrable, incomprensible, que es Enki Bilal, ¿no? Mm. Que empezó justamente con Exterminador 17, que es una obra que hasta la fecha yo la veo ahí impregnada en todos lados. Si ustedes son fans de Warhammer 40K, bueno, pues ahí está la influencia directa de esta mezcla de religión cristiana con ciencia ficción, con fascismo, ¿no? Con todos los iconos del fascismo, pues ahí estaban en Exterminador 17, ni más ni menos, ¿no? Pero después produce esta obra indescriptible que es La Mujer Trampa, ¿no? Que es la fiesta de los dioses, ¿no? Que es una de las cosas más maravillosas con las que te puedes topar en algún momento en la vida. O sea, digo, volviendo al tema anecdótico, pues yo recuerdo aquel día en Sanborns, ha de haber sido el 84, 85, en que por primera vez agarré una heavy metal ahí, ni más ni menos que en Reforma. Ese Sanborns que alguna vez estuvo ahí en Reforma frente al Ángel. Ujú. Y abrir y ver las imágenes de la mujer trampa de Bilal y este personaje que tiene su cabeza, bueno, es este dios egipcio y demás, ¿no? Y toda esta atmósfera que veríamos quizás dos o tres pasitos más abajo retratada pues, en Blade Runner, ni más ni menos, ¿no? Es decir, esto lo lleva mucho más allá, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, pues ya conoces la trilogía, ¿no? La trilogía de los dioses, y te das cuenta de que es una obra, o sea, entre personalísima, entre indescriptible, pero también es muy profética, ¿no? Y bueno, pues insisto, o sea, para mí Enke Bilal hasta la fecha es uno de esos autores que se vuelven totalmente de nicho, porque pese a que los dibujos son cada vez más extraordinarios, pues las historias son cada vez más incomprensibles, pues, ¿no? O sea, para mí la gran adaptación de esa atmósfera tan enrarecida de Bilal, pues es ni más ni menos que una película de Zulavsky, ¿no? Que se llama Mis noches son más bellas que tus días, ¿no? Que justamente Bilal trabaja en el guión y pese a que no es ciencia ficción ni mucho menos, pues sí, justamente retrata todo este caos tan bizarro de símbolos e imágenes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía cabida aquí justamente en Metal Hurlan, porque si algo lograron es crear un nicho en el cual todos estos temas inclasificables de pronto se volvían parte de esta convergencia, ¿no? Y bueno, pues se tiene que experimentar, o sea, si uno está dentro de de todo este vorágine del cómic y demás, pues tarde o temprano te tienes que involucrar justamente con con estos objetos que son cada año más valiosos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es muy importante ya, al menos de mi parte, para cerrar, cómo crece Metal Hurlant conforme van pasando los años, porque si bien, bueno, porque en lugar de mantenerse cerrado, hermético, como el propio Garage hermético, otra de las grandes obras de Moebius que se presentan aquí en Metal Hurlant, en lugar de mantenerse hermético solamente con la ciencia ficción, van abriendo su panorama y conforme van pasando los años, la revista no solamente crece en el número de páginas, porque ya no se puede contener todo lo que proponen en 60 páginas, ¿no? O sea, hay números que ya son de 100 páginas, ¿no? Y crecen en necesidades y vemos que los temas, pues ya rompen con el género de ciencia ficción, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, también hay en los números una serie de historias que teje C.J. Clerk a partir de grupos o de discos o de canciones de rock, ¿no? Entonces, Ujú. por número tiene historias muy buenas de Blondie, de Roxy Music, de Cars, ¿no? Así de los grupos que estaban en boga en aquel momento. Y con esto quiero decir que, o sea, digamos que empiezan desde lo más lejano que es la ciencia ficción parida en otros universos y llegan a lo más recóndito que podría ser una historia pues en un lugar citadino, ¿no? Es decir, el rango que abarca Metal Hurlant es total, no es absoluto. Y todo esto, repito, influye en muchas publicaciones que no se habían visto antes, ¿no? Acá ya mencioné El Gallito Inglés, pero mencionaba hace rato Rambla, que me parece que es una revista que presenta todo el espíritu de Metal Hurlant sin que sea una revista de ciencia ficción, ¿no? Ujú. Rambla, por el contrario, casi todos las historias que presentaba, pues eran historias cotidianas, ¿no? Pero con un nivel extraordinario, porque también estamos hablando de una generación de autores españoles, nota irrepetible, ¿no? Entonces, bueno, el legado que deja Metal Hurlant me parece que es notable en muchos aspectos porque empieza siendo una ciencia ficción extraordinaria, pero termina siendo totalmente abierta a todo tipo de historias, pero que en su núcleo, digamos, esté la originalidad y la intención pues por romper con esquemas, ¿no? Y tratar de ir por caminos que no sean Explorado. abiertos, que no se han explorado hasta el momento, ¿no? Entonces, pues ahí está la gran enseñanza, me parece, de Metal Hurlant. Así es la aventura de unos auténticos pioneros, ¿no? Ujú. Y muchas de las formas en que lo expresan, al ser justamente el prototipo de muchas historias y muchas circunstancias, de muchos estilos, pues es su forma perfecta a mí me parece, ¿no? O sea, ya Ujú. después vamos viendo objetos ya mucho más digeridos y demás, sobre todo el lado americano, ¿no? Que de pronto ya hay una especie como de conformidad únicamente en lo erótico, ¿no? O sea, nada más en la exhibición hay de cuerpos y Exacto. demás. Y las historias pues ya empiezan a quedar como un poquito más atrás, ¿no? Pero pues hay que ir a la fuente, ¿no? O sea, esa es la Ujú. cuestión con la que podemos ir cerrando, ¿no? Que siempre hay que ir como a este punto, a este lugar en el cual antes no había algo y de pronto ya está ahí, ¿no? Y experimentarlo como tal, ¿no? O sea, digo, a mí me faltó la experiencia de la revista como tal, como el objeto físico, este primer número, pero todo mundo reporta que es una delicia desde el papel hasta la forma en que está impreso, en que está publicado, y el cuidado que hay, sobre todo en el detalle, ¿no? O sea, buscar que el detalle realmente esté bien representado, ¿no? Porque como pueden contemplar, o sea, este es un ejemplo de muchísimos, Ujú. realmente eran paneles de una exploración inacabable en toda la cantidad de detalles, ¿no? O sea, es una obra de arte, ¿no? Y esto sí le podemos decir arte con todas sus letras, ¿no? Así es. Pues bueno, pues esa es la invitación. Ya lo dijo Sergio, no es material que se consigue en el puesto de periódicos, porque además, pues ya prácticamente los puestos de periódicos De tristemente van acuerdo. de salida en México, ¿no? Pero es decir, les va a costar un poco de trabajo conseguir estas publicaciones, pues porque así es. Y hace algunos años
las cosas, bueno, conseguir las cosas costaba trabajo, no era cuestión de meterse al internet, ¿no? Entonces, que sepan que hay que poner un poco de empeño y esfuerzo para conseguir las cosas, pero el resultado, el conocimiento, el objeto, y no duden en que les va a dejar un gran placer y un gran conocimiento. Entonces, aventúrense a buscar Metal Urland, de menos heavy metal. Estamos en un buen momento porque, como les digo, curiosamente a finales del año pasado se hicieron fondeos tanto para la nueva versión de heavy metal y para la nueva versión de Metal Urland en el mercado estadounidense. Entonces, pues vayan a su tienda de cómics o pónganse en línea a buscar tiendas de cómics para conseguir estas publicaciones que en breve estarán listas y seguro que les harán ver de manera distinta la historieta y lo que se puede proponer a través de ellas, ¿no? Sí, que también las tiendas de cómics están sufriendo pavorosamente. O sea, Ujú. insisto, es un momento histórico muy curioso porque también Diamond, ¿no? Diamond, que era la principal distribuidora, pues ya se declaró en bancarrota, ¿no? O sea, Exacto. qué semanita, ¿no? O sea, o si no es que qué año, ¿no? Sí, Pero bueno, ese es inicio de otro, año. qué inicio de año, o sea, todavía nos falta. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Vestigios de un mundo Mm. cada vez más extinto, ¿no? Cada vez Así más que, despojado. como memorias de un hombre muerto, ¿no? Son las memorias del hombre muerto, exactamente. Mm. Es, las cartas. Si no han visto esa película, pues véanla, ¿no? Ya hablaremos de ella en algún momento. Pero sí, efectivamente, quedémonos con la esperanza de que no se trata de una desaparición, de una anulación, de una cancelación, sino simplemente todo se está transformando justamente, todo está cobrando nueva vida. Pero pues no olvidemos, eso es lo principal, no olvidemos que existen un mundo de cosas absolutamente extraordinarias, magníficas y que difícilmente no te cambian, por lo menos tu modo de ver las cosas, ¿no? Ya no digamos el nivel de exigencia que puedes llegar a tener con todo lo que experimentas, ¿no? Y bueno, pues de eso se trata siempre, de promover lo que vamos descubriendo, contemplando. Y si cumplió medio siglo y está tan fresco como antier, pues es por algo. Así es. Pues ahí está la invitación y pues agradecemos mucho que nos hayan sintonizado o reproducido esta grabación que esperemos que perdure ahí un rato y que le dé algo de luz a algún lector curioso, ¿no? Entonces, pues agradecemos como siempre que estén aquí con nosotros y pues ya nos estaremos escuchando, viendo en algún otro momento especial que nos lleve a Sergio y a mí a reunirnos para comentarlo y discutirlo, ¿no? Así Pero es. por el momento les agradecemos. Así es. Muchísimas gracias. Estamos atentos a cualquier aniversario, evento, circunstancia. Esperemos que no vuelva a haber algo así de grave como lo que reportamos, pero bueno, la vida sigue. Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.